El testigo mudo. Muchas preguntas tuve que escuchar, pero ninguna era dirigida a mí. ¿Por qué nadie me preguntaba? Yo había visto todo lo sucedido, yo lo había sentido y había participado, pero ninguno de los agentes de policía se molestó en escucharme. Desde hacía tiempo se podía ver que en algún momento la situación explotaría. La rabia había crecido en él desde hace mucho y mi presencia la aumentó aún más. No le gustaba usarme, preferiría no tener que escribir nada a tocarme. Aquel día me tocó alguien nuevo. No estaba acostumbrada a sus manos sobre mí. Me agarró con fuerza, sin cuidado, haciendo que los papeles de la mesa volaran, los que con tanta fuerza había creado, pero le dio igual. Su rabia, de la que yo no era consciente, estalló de golpe. Nadie de los presentes se iba a librar. Poco recuerdo de cuando me usó. Todo pasó demasiado rápido. Después estuve tumbada sobre un charco, en silencio, intentando recuperarme de lo que acababa de pasar. Había participado en un asesinato. Las sirenas de policía sonaron un rato después. Todos al entrar se horrorizaron por la escena. Aquella casa había sufrido demasiados crímenes en muy poco tiempo. Me cogieron como una prueba cuando ya me habían hecho un montón de fotos. Me sentía expuesta, vacía, como si no fuese yo. No era capaz de asimilar nada. Mi familia no volvería a estar junta. Nada, no volvería a ser usada por aquellas manos conocidas que me tecleaban con fuerza. Nada sería igual. Tardé en enterarme de lo que les había pasado al final y nada era cierto. Yo sabía la verdad, pero no podía decirla, nadie me escucharía. Al fin y al cabo, soy solo una máquina de escribir.